Heredó un castillo en ruinas cubierto de musgo que todos en la ciudad consideraban escombros sin valor. Pero cuando las manos del tasador comenzaron a temblar mientras examinaba los cimientos, supo que el regalo en broma de su difunto tío estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La oficina del abogado olía a cuero viejo y decepción. Me senté frente al señor Harrison y observé cómo se movían sus finos labios mientras leía el testamento de mi tío Theodore por tercera vez, como si las palabras fueran a cambiar si entrecerraba los ojos con suficiente fuerza. Me llamo Sarah Brennan y hasta ese momento había sido invisible para la mayor parte de mi familia. La madre soltera que trabajaba turnos dobles en la cafetería, la que no podía permitirse un coche decente, la que era objeto de cuchicheos en las cenas de Navidad a las que rara vez me invitaban. Señorita Brennan, el señor Harrison finalmente dijo, deslizando una llave de latón sobre el escritorio de caoba. Su tío le ha dejado el castillo de Thornfield. Casi me echo a reír. ¿Un castillo? ¿A mí? La mujer que tenía que elegir entre comprar comida o gasolina. La semana pasada debe haber algún error, dije, sin tocar la llave. El tío Theodore apenas me conocía. Habíamos hablado quizá 3 veces en toda mi vida. El abogado se ajustó las gafas de montura metálica. No hay ningún error, fue muy específico. El castillo, los terrenos y todo lo que hay dentro son suyos. ¿Y sus hijos? Mis primos. Se les ha proporcionado todo lo necesario en otro lugar. Su tono lo sugería. Se les había proporcionado todo muy generosamente. En otro lugar, cogí la llave. Pesaba más de lo que esperaba. Era ornamentada y fría. ¿Dónde está exactamente este castillo? En el norte de Maine. A unas 4 horas de aquí, debo advertirle. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La propiedad ha estado abandonada. Durante casi 40 años, su tío nunca vivió allí. Ni siquiera la visitó, por lo que sabemos. Esa noche, me senté en la pequeña mesa de nuestra cocina, viendo a mi hija de 8 años, Emma, terminar sus deberes. El apartamento era pequeño, solo tenía 2 habitaciones y un baño que goteaba cuando el vecino de arriba se duchaba. Pero era nuestro y lo habíamos hecho funcionar durante 3 años desde que su padre se marchó. Mamá, Emma levantó la vista, con el lápiz en la mano. Llevas mucho tiempo mirando esa llave. Sonreí. Solo estoy pensando, cariño, ¿en qué? Si merecía la pena gastar gasolina en ir a ver un castillo cubierto de musgo en medio de la nada. Si se trataba de una broma cruel de una familia que nunca había querido tener nada que ver con nosotros. Si me atrevía a esperar algo más que sobrevivir. Si tal vez nos atrevíamos a vivir una pequeña aventura, dije finalmente. Los ojos de Emma se iluminaron como en los cuentos con castillos y todo eso. Sí, dije cerrando la mano alrededor de la llave. Exactamente como en los cuentos. Ese fin de semana, cargamos mi destartalado Honda con sándwiches, mantas y más esperanza que sentido común. Emma había preparado su kit de exploración, una linterna, su cuaderno y una cámara desechable que le habían regalado por su cumpleaños. Apretó la cara contra la ventana mientras conducíamos hacia el norte, observando cómo el paisaje cambiaba de una extensión urbana a un denso bosque. ¿De verdad vamos a vivir en un castillo?, preguntó por 10ª vez. Solo vamos a echar un vistazo, le dije. Aunque una parte de mí ya estaba imaginando algo más, un nuevo comienzo, un lugar donde los susurros no pudieran seguirnos, quizás incluso un hogar que se sintiera como tal. Las carreteras se estrechaban cuanto más al norte avanzábamos. El GPS dejó de funcionar en algún punto alrededor del kilómetro 75, dejándonos con las indicaciones escritas a mano por el señor Harrison. Gire a la izquierda en el roble alcanzado por un rayo. Siga el muro de piedra durante 3 kilómetros. Busque las puertas de hierro. Cuando finalmente las encontramos, comprendí por qué ya nadie hablaba del castillo de Thornfield. Las puertas estaban abiertas, con un lado completamente fuera de sus bisagras. Más allá de ellas, un camino de tierra desaparecía en un túnel de árboles cubiertos de maleza. Todo era verde, no el verde brillante de la primavera, sino el verde oscuro y profundo de las cosas que han estado abandonadas durante demasiado tiempo. Mamá. La voz de Emma era ahora más débil. Da miedo. Me giré y le apreté la mano. Las mejores aventuras suelen dar miedo. Condujimos despacio, con las ramas arañando el coche como uñas. El camino serpenteaba y subía,
Y justo cuando pensé que habíamos cometido un terrible error, los árboles se abrieron. Allí estaba. El castillo de Thornfield se alzaba desde la tierra como algo salido de un cuento de hadas. Si los cuentos de hadas incluyeran décadas de abandono, el musgo cubría cada superficie de piedra con una gruesa capa esmeralda. La hiedra había invadido las paredes, creciendo tan densamente que parecía que el castillo llevaba un manto vivo. Las ventanas estaban oscuras, ojos vacíos que miraban a la nada, pero los huesos estaban allí. Fuertes muros de piedra, múltiples torres que se alzaban hacia el cielo gris, una arquitectura que pertenecía a Europa, no escondida en la naturaleza salvaje americana. Wow. Emma respiró. Es real. Aparqué en lo que solía ser una entrada circular, ahora agrietada y cubierta de maleza. Salimos lentamente, como si pudiéramos despertar algo. La puerta principal era enorme, de roble macizo, reforzada con hierro. La llave se deslizó como si hubiera estado esperando, y la cerradura giró con un chirrido que resonó en el vestíbulo. En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de luz que entraban por los agujeros del techo. El suelo era de piedra y estaba cubierto de escombros y hojas muertas. Una gran escalera se curvaba hacia la oscuridad, con la barandilla cubierta de telarañas. «Hola», dije inmediatamente, sintiéndome tonta. ¿A quién esperaba que me respondiera? Emma tiró de mi chaqueta. «Mira, mamá», señalaba las paredes bajo la suciedad. Pude distinguir murales descoloridos, pero aún visibles, con escenas de caza, mapas celestes, jardines que alguna vez pudieron haber sido un paraíso. Exploramos habitación por habitación. El miedo de Emma se transformó en asombro. El castillo era enorme, de 3 pisos, sin contar lo que había en las torres. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, pero algunas aún conservaban muebles cubiertos con sábanas, como fantasmas de una vida interrumpida en lo que debía de haber sido la biblioteca. Los libros cubrían las paredes de suelo a techo. La mayoría estaban arruinados por la humedad, pero algunos de los estantes más altos parecían recuperables. Emma pasó el dedo por los lomos, dejando rastros en el polvo. «¿Por qué alguien dejaría todo esto?», preguntó. No tenía una respuesta. El abandono parecía deliberado, como si todos se hubieran marchado un día y hubieran decidido no volver. Nos dirigíamos de vuelta a la entrada cuando me fijé en una puerta que no había visto antes. Era más pequeña que las demás, escondida detrás de un tapiz mohoso. Estaba cerrada con llave, pero no por el óxido o el paso del tiempo. La cerradura era nueva, moderna, completamente fuera de lugar. La llave ornamentada no encajaba. Probé todas las demás llaves de mi llavero, pero ninguna funcionaba. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó Emma. «No lo sé», respondí, pero algo frío se instaló en mi estómago. Todo lo demás en el castillo estaba abierto, abandonado, olvidado. ¿Por qué cerrar con llave solo una puerta? Cuando el sol empezó a ponerse, pintando las paredes de piedra de oro y sombras, salimos al exterior. Emma había llenado su cuaderno con bocetos, puertas, tallas, la vista desde una ventana rota. Me senté en el capó del coche tratando de procesarlo todo. Un castillo de verdad, mío pero también una ruina. Un pozo sin fondo, una responsabilidad que no podía asumir. Solo el techo costaría más de lo que ganaría en 5 años. Las ventanas, las tuberías, la calefacción, si es que tenía calefacción, y eso suponiendo que la estructura estuviera en buen estado, lo cual parecía optimista, dado los pequeños árboles que crecían en algunas de las torres. «Mamá». Emma se subió a mi lado. «¿Estás triste?». «No, cariño. Solo pensando en cómo a veces los regalos vienen con etiquetas de precio». Se recostó contra mí, su pequeño cuerpo cálido en el aire fresco. «Creo que es precioso». «¿De verdad?». «Sí. Es como el castillo de la Bella Durmiente, pero más triste, como si estuviera esperando a que alguien lo despertara». Le di un beso en la cabeza, respirando el aroma de su champú de fresa. Tenía 8 años y veía magia donde yo veía imposibilidad. Fue entonces cuando oímos el coche. El sonido del motor resonaba en las paredes de piedra. Se acercaba. Los faros barrieron el patio cuando un Mercedes negro se detuvo junto a nuestro Honda. El contraste era casi cómico. Mi parachoques, reparado con cinta adhesiva, junto a toda esa ingeniería alemana. Salió un hombre alto, de cabello plateado, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi coche. Nos miró, luego miró el castillo y volvió a mirarnos. «Señorita Brennan, me deslice del capó
empujando a Emma detrás de mí instintivamente. Sí, me llamo Richard Worthington. Represento a una parte muy interesada en esta propiedad. Sacó una tarjeta de visita. Una tarjeta cara con letras en relieve. Nos gustaría hacerle una oferta. Acabo de llegar, dije. ¿Cómo lo has sabido? Las noticias vuelan en ciertos círculos, dijo con suavidad. El castillo de Thornfield lleva mucho tiempo bajo vigilancia. Mucha gente está interesada en lo que pueda esconderse entre sus muros. Oculto. Ahí estaba esa palabra otra vez, como la puerta cerrada con llave que no encajaba con el resto del abandono. No estoy buscando vender, la firmeza de mi voz. Sorprendiéndome. Su sonrisa no vaciló. Creo que cuando escuche nuestra oferta, podría reconsiderarlo. ¿Qué tal 500,000 en efectivo? Sin inspecciones, sin preguntas. Emma jadeó detrás de mí. Sentí que se me cortaba la respiración. $500,000. Suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para una casa de verdad, un fondo para la universidad, una vida sin tener que elegir entre la compra y la gasolina. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué alguien pagaría tanto por esto? Lo que sucederá a continuación revelará secretos familiares enterrados durante décadas, tesoros más allá de la imaginación, y nos recordará por qué a veces las herencias más ridiculizadas se convierten en las más valiosas. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. La sonrisa del señor Worthington se tensó. Digamos que somos coleccionistas de propiedades históricas. Thornfield tiene una historia bastante singular. Alfombra de marionetas, una propiedad alfombra, una, dos, una. ¿Qué tipo de historia? El tipo que vale la pena preservar, o tal vez contener. Había algo en la forma en que dijo contener que me puso los pelos de punta. Acerqué a Emma a mí. Lo pensaré, dije. Metió la mano en la chaqueta y me puse tensa, pero solo sacó otra tarjeta. Mi móvil. Llame a cualquier hora, de día o de noche. Pero, señorita Brennan, me miró directamente, con sus fríos ojos grises. No espere demasiado. Propiedades como esta pueden ser peligrosas para quienes no comprenden su importancia. Volvió a subir a su Mercedes y se marchó, dejándonos en la oscuridad creciente. Mamá, susurró Emma, no me gusta. A mí tampoco, cariño. Volvimos a la ciudad y encontramos un motel barato. Emma se durmió rápidamente, agotada por la exploración, pero yo me quedé despierta, mirando fijamente el techo manchado de agua. $500,000. Eso lo resolvería todo. Pero la advertencia de Worthington resonaba en mi cabeza. Peligrosas para quienes no comprenden su significado. ¿Qué significado? ¿Qué se me escapaba? A la mañana siguiente, dejé a Emma con el desayuno del motel y me dirigí a la biblioteca del pueblo. Era pequeña, solo tenía 2 salas, pero la bibliotecaria, una mujer lo suficientemente mayor como para recordar cuando Thornfield fue ocupado, se animó cuando mencioné el castillo. Vaya, dijo, ajustándose las gafas. Hace años que nadie pregunta por ese lugar. Déjeme ver qué tenemos, dijo mientras regresaba con una caja de recortes de periódico amarillentos y fotografías descoloridas. Los extendí sobre la mesa de lectura, reconstruyendo una historia que nunca había oído. El castillo de Thornfield no había sido construido por un millonario excéntrico. Había sido transportado en 1924. Mi tatarabuelo Cornelius Brennan había comprado un castillo entero en Escocia, piedra a piedra, y lo había enviado a Maine para reconstruirlo. El periódico lo calificó como la locura de Brennan, un monumento al exceso que casi había arruinado a la familia. Pero eso no era lo interesante. Lo interesante era lo que había sucedido en 1943. El castillo había sido utilizado por el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Los artículos eran vagos y solo mencionaban investigaciones científicas y asuntos de seguridad nacional. Luego, de repente, nada más. No se volvió a mencionar, como si Thornfield simplemente hubiera dejado de existir. ¿Tu familia era dueña de ese lugar?, preguntó la bibliotecaria, leyendo por encima de mi hombro. Al parecer, aunque era la primera vez que yo oía hablar de ello, ella hizo un murmullo. Las familias a veces entierran cosas que prefieren olvidar, especialmente las familias ricas, especialmente en tiempos de guerra. Fotocopié todo y volví al motel. Mi mente iba a 1000 por hora. Emma estaba en la pequeña piscina chapoteando con otro niño,
Así que me senté en una mesa de picnic oxidada y llamé al señor Harrison al castillo. Le dije sin preámbulos, ¿qué sabe de su historia? Él suspiró. Me preguntaba cuándo lo preguntarías. Tu tío fue muy específico. Tenía que decírselo solo si me lo preguntaba directamente. Dígame qué hay en el castillo de Thornfield que contiene la respuesta a por qué desapareció la fortuna de los Brennan. Su tío pasó 40 años intentando acceder a una habitación en particular. Creía que su tatarabuelo escondió algo allí antes de que el gobierno tomara el control de la propiedad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La habitación cerrada con llave detrás del tapiz. La encontró. Su voz se agudizó. Tu tío murió creyendo que era el único que sabía de su existencia. ¿Qué hay en ella? Nadie lo sabe. Cornelius Brennan era muchas cosas. Inventor, coleccionista de arte. Algunos decían que era un genio, otros que estaba loco. Antes de que el gobierno se hiciera con Thornfield, afirmó haber escondido su mayor tesoro, donde solo un verdadero Brennan pensaría en buscar. Muchos han intentado encontrarlo. Tu tío compró el castillo con la esperanza de tener éxito donde otros habían fracasado, pero nunca lo visitó. No, tenía miedo. Algunos miembros de la familia creían que había una maldición. Ridículo, por supuesto, pero tu tío era supersticioso. Pensaba que si se lo pasaba a la persona adecuada, ¿por qué yo? Lo interrumpí. Ni siquiera me conocía. El señor Harrison se quedó callado un momento. Sabía más de lo que crees. Sabía que estabas criando a una hija sola. Sabía que trabajabas duro y que nunca le pedías nada a la familia, incluso cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Dijo, eras la única Brennan que quedaba que entendía el valor de la perseverancia. Terminé la llamada y me senté a ver jugar a Emma. Mi mente daba vueltas. Una habitación cerrada con llave, un tesoro escondido, un castillo que el gobierno había confiscado para una misteriosa investigación durante la guerra. Parecía algo sacado de una película. No era mi vida, pero esa llave en mi bolsillo era real. El castillo cubierto de musgo era real, y la oferta y la advertencia de Richard Worthington eran muy reales. Esa tarde, tomé una decisión que una semana antes me habría parecido una locura. Llamé a mi jefe en la cafetería y renuncié. Vacié mi cuenta de ahorros, los $847 que tenía, y metí todas nuestras pertenencias en el Honda. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma, aferrándose a su conejo de peluche. ¿A casa?, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Vamos a casa. Nos mudamos al castillo de Thornfield un martes. Suena más grandioso de lo que fue. Montamos nuestro campamento en la única habitación donde el techo no goteaba. La vieja cocina con su enorme chimenea. Nuestros sacos de dormir parecían absurdos sobre el suelo de piedra, como si estuviéramos acampando en un museo. La primera noche, todos los sonidos resonaban. El viento silbaba a través de las ventanas rotas. En algún lugar de las paredes, algo se arrastraba y arañaba. Emma se metió en mi saco de dormir y nos quedamos allí tumbados, escuchando cómo nuestro nuevo hogar se asentaba a nuestro alrededor. ¿Estás seguro de esto?, susurró. No, admití, pero a veces las mejores cosas suceden cuando no estás seguro. Por la mañana tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. No podía restaurar todo el castillo, eso requeriría millones que no tenía, pero podía hacer que algunas partes fueran habitables. Podía resolver el misterio de la habitación cerrada con llave. Y tal vez, solo tal vez, podría demostrar que Margaret Brennan, la madre soltera a la que todos habían descartado, estaba exactamente donde debía estar. Empecé por lo básico. Un hombre del pueblo me ayudó a reparar las goteras más graves del techo, a cambio de que yo le hiciera algunos trabajos de transporte con la Honda. El contratista local, intrigado por el castillo, me hizo un descuento en algunas ventanas, sobre todo porque quería ver el interior de esta obra de mampostería. Dijo, pasando la mano por la pared, ya no se ve artesanía como esta. Estas paredes nos sobrevivirán a todos. La noticia se extendió, como suele ocurrir en los pueblos pequeños. La madre soltera que vivía en el castillo. Algunos venían a mirar boquiabiertos, otros a reírse. Oía los susurros en la tienda de comestibles y veía las sonrisas burlonas. La locura de Brennan la llamaban, igual que los periódicos un siglo atrás. Pero a Emma y a mí no nos importaba. Estábamos demasiado ocupadas descubriendo nuestro nuevo hogar. Pasadizos secretos que conectaban las habitaciones, un montaplatos que aún funcionaba. Si se tiraba con suficiente fuerza, aparecían tallas de piedra ocultas bajo siglos de suciedad,
rostros, flores, símbolos que no reconocía. Y siempre volvía a esa puerta cerrada. Lo intenté todo, palancas dobladas contra ella. El cerrajero que contraté le echó un vistazo y negó con la cabeza. Eso no es solo una cerradura, dijo. Es un rompecabezas. ¿Ve estas marcas alrededor de la cerradura? Significan algo. Pasé horas estudiando esas marcas con una linterna. Parecían estrellas o tal vez flores. 8 puntas intrincadamente talladas. Me resultaban familiares, pero no sabía por qué. A las 3 semanas de nuestra vida en el castillo, comenzaron las intimidaciones. Al principio solo eran coches que pasaban lentamente por la noche, con los faros barriendo nuestras ventanas. Luego encontré huellas en el barro fuera, rodeando el castillo. Alguien había estado buscando otra forma de entrar. Instalé sensores de movimiento, unos baratos de la ferretería, pero mejor que nada. Mantuve mi teléfono cargado y listo, y empecé a llevar el spray pimienta que había comprado hacía años, pero que nunca había usado. La segunda vez que Richard Worthington apareció, no estaba solo. Le acompañaban 3 hombres, todos vestidos con trajes que no ocultaban del todo el bulto de las fundas de los hombros. «Señorita Brennan», dijo amablemente, como si fuéramos viejos amigos. «¿Cómo se está adaptando?» «Bien», respondí. Emma estaba arriba haciendo los deberes, y agradecí que no pudiera ver estuvieran memorizando cada entrada. Pensé en renovar mi oferta. $1.000.000. Más que generoso para una propiedad en estas condiciones. Crucé los brazos. ¿Por qué lo quiere tanto? Su sonrisa no se alteró. Digamos que soy un entusiasta de la historia. Este castillo tiene historias fascinantes. ¿Como cuáles? Oh, el contrabando habitual en los años 20. Esos experimentos de la guerra. ¿Sabía que probaron la tecnología del radar aquí? Y, por supuesto, la leyenda del tesoro escondido de Cornelius Brennan, aunque entre nosotros se inclinó conspiradoramente. Creo que eso es solo un cuento de hadas, ¿no? Mantuve mi rostro impasible, probablemente. Aún así, las leyendas tienden a causar problemas. La gente se obsesiona, asumen riesgos. A veces, la gente sale herida. Sus ojos se endurecieron, especialmente las madres solteras que no tienen a nadie que las proteja. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo de alguien que ha visto cómo pueden agravarse estas situaciones. Coge el dinero, señorita Brennan. Empieza de cero en un lugar seguro, en otro lugar. Después de que se marcharan, me senté en el suelo de la cocina temblando. $1.000.000. Seguridad para Emma. Una vida sin mirar por encima del hombro. Pero entonces recordé las palabras de mi tío transmitidas a través del abogado. El único Brennan que quedaba que entendía el valor de la perseverancia. Esa noche soñé con las marcas de la puerta cerrada. 8 puntos como estrellas, como flores, como la rosa de los vientos. Me desperté con un grito ahogado. Emma se movió a mi lado. Había estado teniendo pesadillas desde la visita de Worthington. «Vuelve a dormirte, cariño», le susurré. Pero mi mente iba a toda velocidad. Una rosa de los vientos. Por supuesto, Cornelius Brennan había estado obsesionado con la navegación, con encontrar el norte verdadero. ¿Y si la cerradura no fuera solo una cerradura? ¿Y si estuviera esperando la llave adecuada colocada de la manera correcta? Salí del saco de dormir y me deslicé por el castillo hasta la puerta cerrada con llave, iluminándome con la linterna. Volví a estudiar la cerradura. Apenas se veía una pequeña N grabada en lo que sería la posición norte, pero no tenía una llave que encajara. Probé todas las de mi llavero, todas las que había encontrado en el castillo, excepto las que estaban en la cocina. Saqué la llave ornamentada que había abierto la puerta principal. Era demasiado grande para la habitación cerrada. Ya lo había intentado, pero ¿y si lo había estado mirando mal? El mango de la llave estaba decorado con el escudo de la familia Brennan. En el centro, casi desgastado, había otra rosa de los vientos. Había supuesto que solo era una decoración. Volví corriendo a la puerta cerrada, con el corazón latiéndome con fuerza, pero la llave seguía sin encajar. Pero espera, en la base del mango había una junta que nunca había visto. Presioné la rosa de los vientos y giré. El mango se separó del eje, revelando una llave más pequeña escondida en su interior. Solo un verdadero Brennan pensaría en mirar. Susurré. La llave oculta encajó perfectamente en la cerradura. Alineé los puntos cardinales de la brújula y giré. La cerradura se abrió con un clic que pareció resonar a través del tiempo. La puerta se abrió hacia adentro y salió aire viciado, trayendo consigo el olor a papel viejo y algo más. Aceite de máquina. Entré. Los haces de luz de la linterna barrían lo que había más allá.
No era una habitación, era una cámara acorazada. Había archivadores alineados en una pared, mesas cubiertas de documentos, mapas y fotografías, y en el centro, bajo una lona polvorienta, formas que me dejaron sin aliento. Retiré la lona y casi se me cae la linterna. Había al menos una docena de cuadros. Incluso bajo la intensa luz de la linterna, pude ver que eran obras maestras. Los colores, las pinceladas, no eran reproducciones ni copias. Eran auténticos, me temblaban las manos mientras me acercaba a los archivadores. El primer cajón que abrí estaba lleno de certificados, documentos de procedencia y documentos de autenticación. Algunos nombres me llamaron la atención. Monet, Renoir, un pequeño boceto de Rembrandt, pero fue el segundo cajón el que me hizo caer de rodillas. Contratos gubernamentales, sellos clasificados y página tras página detallando la Operación Salvaguarda, un programa de la Segunda Guerra Mundial en el que coleccionistas privados habían escondido valiosas obras de arte para evitar que fueran confiscadas por los nazis si Estados Unidos caía. El castillo de Thornfield había sido un depósito secreto, y Cornelius Brennan no solo había estado escondiendo obras de arte, las había estado protegiendo para museos, coleccionistas privados e incluso familias europeas que huían de la guerra. La guerra había terminado. Las obras de arte deberían haber sido devueltas, pero según las últimas anotaciones, Cornelius había descubierto algo. Varias piezas que estaban bajo su custodia habían sido robadas por los nazis a familias judías. Los supuestos propietarios que las reclamaban después de la guerra eran colaboradores, ladrones que intentaban sacar provecho de la tragedia. Cornelius se había negado a devolver esas piezas y cuando el gobierno intentó obligarlo, las había escondido donde solo un verdadero Brennan pensaría en buscar. Me senté allí, a la luz de mi linterna, rodeado de tesoros por los que los museos matarían. Por fin comprendí por qué Worthington quería tanto este castillo, por qué hombres armados habían medido nuestras entradas. Algunas de estas pinturas pertenecían a familias destruidas en el Holocausto. Algunas pertenecen a museos y otras, según las cuidadosas notas de Cornelius, ya no pertenecen a nadie. Sus familias enteras han sido borradas. Oí un ruido detrás de mí y me giré, pero solo era Emma, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, ¿qué es este lugar?» La acerqué a mí y le besé la frente. «Es complicado, cariño». Miró a su alrededor con asombro. «¿Son reales?» «Sí, son reales. ¿Ahora somos ricos?» Me reí sorprendiéndome a mí misma. «No lo sé, quizás». Pero la giré para que me mirara. «En realidad, no son nuestras. Nuestro tatarabuelo las protegía para otras personas. Algunas de esas personas ya no están, pero eso no significa que podamos quedárnoslas». Ella asintió solemnemente. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Lo correcto», le dije, aunque aún no estaba del todo segura de qué era eso. Pasamos el resto de la noche en la cámara acorazada, revisando documentos con una linterna, Emma acurrucada en mi regazo, haciendo preguntas de vez en cuando. Encontré cartas de familias agradeciendo a Cornelius por proteger su patrimonio. Fotografías de obras de arte embaladas, escondidas, salvadas. Toda una historia secreta de preservación y resistencia. Al amanecer, tenía un plan. Primero, llamé a un abogado, no al señor Harrison, sino a alguien especializado en repatriación de obras de arte. Casi se atraganta cuando le describí lo que había encontrado. «No se lo cuente a nadie», me dijo con urgencia. «Voy a ir hoy mismo. Y, señorita Brennan, considere la posibilidad de contratar seguridad. Por lo que me describe, hay gente que mataría por ello. Yo, Jana». A continuación, llamé a la División de Delitos Artísticos del FBI. El agente que respondió parecía aburrido hasta que mencioné el castillo de Thornfield y la operación Safeguard. Entonces se puso serio. «Tendremos agentes allí esta tarde. No salga de la propiedad. No deje entrar a nadie más». Pero la tarde no era lo suficientemente pronto. Estaba preparando el almuerzo para Emma, cuando oí motores, esta vez no de coches, sino de motocicletas, 4 de ellas, rugiendo por nuestro camino cubierto de maleza. Empujé a Emma hacia las escaleras. «Ve a la habitación de la torre y cierra la puerta con llave», le dije. «No salgas hasta que te llame. Mamá, vete». Ella corrió, y yo agarré el bate de béisbol que tenía junto a la puerta. No servía de mucho contra lo que fuera a venir, pero era mejor que nada. Las motocicletas rodearon el patio como depredadores antes de detenerse finalmente. Los hombres se bajaron,
Se quitaron los cascos y revelaron rostros que no encajaban con las costosas motos. No eran motociclistas recreativos, eran los hombres de Worthington sin disimulos. Me quedé en la puerta, con el bate en la mano, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. Esto es propiedad privada. El líder sonrió. No lo será por mucho tiempo. La oferta del señor Worthington ha expirado. Ahora solo estamos cogiendo lo que debería haber sido nuestro de todos modos. No es vuestro. Esos cuadros fueron comprados y pagados. Tenemos los contratos falsificados de colaboradores y ladrones. Su sonrisa se desvaneció. Ahora ya no importa. Apártese. No. Sacó una pistola, con la misma naturalidad con la que se mira el reloj. En realidad, no era una petición. Entonces oímos las sirenas. No solo una o dos, una sinfonía de sirenas cada vez más fuertes. El hombre giró la cabeza hacia el sonido. Luego volvió a mirarme. ¿Qué ha hecho? Sonreí. He llamado a unos amigos. El FBI llegó como la caballería. Los coches derrapaban en el patio. Agentes con equipo táctico rodearon las motocicletas antes de que los hombres de Worthington pudieran volver a montarse. El líder soltó su arma y levantó las manos en señal de rendición. Me senté con fuerza en los escalones de piedra. La adrenalina hacía que me temblaran las piernas. Uno de los agentes se acercó. Sacó su placa. Señorita Brennan, tenemos que asegurar la cámara acorazada. Asentí y le entregué la llave escondida. Segunda planta, detrás del tapiz. Las puertas se abrieron. Mientras trabajaban, llamé a Emma. Bajó corriendo las escaleras y se lanzó a mis brazos. Ambos llorábamos de alivio. ¿Estamos a salvo ahora?, preguntó. Sí, cariño, estamos a salvo. Pero la seguridad, según estaban aprendiendo, era algo relativo cuando se tenía entre manos 45 millones en obras de arte disputadas. La noticia cayó como una bomba. Madre soltera, el secreto del castillo. Millones en obras maestras desaparecidas. 45 millones en obras de arte encontradas en Maine. Se equivocaron en algunas cosas. Por supuesto, las obras de arte no eran un botín nazi. Habían sido salvadas de los nazis. Pero a los medios de comunicación les encantó la historia de una madre soltera en apuros. Heredar un castillo y encontrar un tesoro. Acamparon fuera de nuestras puertas. Emma y yo dejamos de ir a la ciudad. Las batallas legales comenzaron de inmediato. Los museos reclamaron las piezas. Las familias presentaron documentación. Worthington Industries reveló ser una empresa ficticia que compraba arte robado para coleccionistas privados y se enfrentó a cargos federales. Pero en medio del caos, también sucedieron cosas hermosas. Una anciana voló desde París. Su abuelo había pintado una de las acuarelas de nuestra cámara acorazada. Ella pensaba que se había perdido para siempre. Cuando se la entregué, lloró y me llamó Ángel en un inglés entrecortado. Un museo de Polonia envió una delegación. El pequeño boceto de Rembrandt había sido saqueado de su colección en 1941. Habían perdido la esperanza de volver a verlo. Cada pieza que podíamos localizar era motivo de alegría. El arte volvía a casa. Las familias se reunían con su patrimonio. Justicia. Décadas de retraso, pero finalmente se hizo justicia. El proceso de autenticación llevó meses. Los expertos iban y venían. El contenido de la cámara acorazada fue catalogado, investigado y debatido. Emma y yo seguimos acampando en nuestra cocina. El castillo a nuestro alrededor estaba plagado de agentes federales e historiadores del arte. El señor Harrison nos ayudó a navegar por el laberinto legal. Al final resultó que yo era propietaria de algunas de las piezas, las que Cornelius había comprado legítimamente antes de la guerra. El resto sería devuelto a sus legítimos propietarios, pero había que pagar comisiones por el hallazgo, recompensas de seguros y un agradecido gobierno francés que insistió en pagar el almacenamiento y la protección de sus tesoros nacionales. Cuando todo se calmó, el castillo era mío, libre y sin cargas, con suficiente dinero para restaurarlo adecuadamente. Más que suficiente, 5 millones después de impuestos y tasas, dijo el señor Harrison, deslizando los papeles por su escritorio, además de los 7 cuadros que legalmente me pertenecían, valorados en aproximadamente 6 millones. No es rica en castillos, señorita Brennan. En realidad, es rica. Me quedé mirando los números hasta que se me nublaron. Emma, sentada a mi lado, me apretó la mano. ¿Ahora podemos arreglar el techo?, preguntó con esperanza. Me reí y la abracé. Sí, cariño, podemos arreglarlo todo. Pero primero había otra cosa que arreglar.
Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado el tío Theodore. Nunca lo había visitado. No le veía sentido cuando estaba vivo. Me sentía culpable por hacerlo después de su muerte. Pero ahora me arrodillé junto a su lápida. Emma estaba a mi lado con las flores que habíamos recogido en los terrenos del castillo. Gracias, dije simplemente, por creer que podía manejar esto, por ver algo en mí. Yo no lo veía. Emma colocó las flores con cuidado. Debía de ser inteligente, dijo, para saber que tú eras la persona adecuada. Quizá, dije, o quizás simplemente sabía lo que era ser el extraño de la familia. Nos quedamos allí un rato más. 3 generaciones de los Brennan conectadas a través del tiempo y la piedra. La restauración del castillo de Thornfield llevó 2 años. Contratamos a contratistas locales, reinvirtiendo dinero en la comunidad que se había reído de nosotros. Se sustituyó el tejado, se restauraron las ventanas y los murales fueron limpiados por expertos hasta que brillaron como nuevos. Emma y yo nos mudamos de habitación en habitación a medida que se completaba cada sección, desde nuestro campamento en la cocina hasta el ala este restaurada, y finalmente a la suite principal con vistas a las montañas. Cada espacio que recuperábamos era como una victoria. La habitación cerrada se convirtió en un museo, pero no público. Estábamos hartos de las multitudes, pero queríamos un lugar donde los estudiosos pudieran acudir con cita previa para estudiar los documentos y comprender cómo un hombre había luchado por preservar la belleza durante la época más fea del mundo. El día en que Emma cumplió 10 años, celebramos una fiesta en el gran salón. Los niños de su colegio corrían por las habitaciones que antes resonaban con el vacío. Los padres que se habían burlado de nosotros ahora sonreían y elogiaban la restauración. Richard Worthington cumplía una condena de 5 a 10 años por tráfico de obras de arte, pero el mejor momento llegó más tarde, cuando todos se habían ido a casa. Emma y yo nos sentamos en el balcón más alto del castillo, contemplando el mar de bosques. Mamá, dijo, ¿te acuerdas de cuando todos se reían de nosotros? Es difícil de olvidar. ¿Te importa ahora que ya no se rían? Pensé en los susurros que nos habían perseguido, las sonrisas burlonas cuando dejé mi trabajo para vivir en una ruina, la certeza en los ojos de todos de que estaba tomando una decisión estúpida. No, dije finalmente, porque ellos veían lo que había. Nosotros veíamos lo que podía haber, asintió ella, satisfecha, como el tío Theodore. Sí, dije, acercándola a mí, exactamente como el tío Theodore, mientras el sol se ponía sobre nuestro castillo, porque ahora era nuestro, verdaderamente nuestro. Pensé en la herencia, en cómo nunca se trata solo de lo que hay en el testamento, se trata de lo que haces con lo que te dan. La elección de ver un tesoro donde otros ven basura, el valor de quedarse cuando todos dicen que hay que huir. El tío Theodore no solo me había dejado un castillo, me había dejado la oportunidad de demostrar que la madre soltera a la que todos ignoraban podía ser la encargada de desbloquear algo extraordinario. Y Emma también había heredado algo, el conocimiento de que, cuando el mundo se ríe de tus sueños cubiertos de musgo, a veces solo tienes que encontrar la llave oculta. El castillo se erigía firme contra el cielo oscurecido. Ya no estaba abandonado, ya no era una locura, era un hogar. Y por la mañana, grupos de turistas vendrían a ver el arte que habíamos salvado, a escuchar la historia de la conservación y la perseverancia. Pero esa noche solo estábamos nosotras, las mujeres Brennan, de las que todos se habían reído hasta que nosotras nos reímos por última vez con 45 millones. Arriba, en lo que había sido la cámara acorazada, quedaba un cuadro, no porque no pudiéramos localizar a su propietario, sino porque podíamos. Cornelius Brennan la había pintado él mismo. Un paisaje amateur del castillo de Thornfield, antes del musgo, antes de los años, en la parte inferior, con su cuidadosa letra. Para el Brennan que encuentre esto, valió la pena esperar. La había vuelto a enmarcar y colgado donde la luz de la mañana siempre la encontraría. Un recordatorio de que a veces los mayores tesoros no son lo que encontramos, sino en lo que nos convertimos mientras buscamos. Emma tenía razón aquel primer día. El castillo estaba esperando a alguien que lo despertara. Solo hizo falta una madre soltera sin nada que perder y todo por ganar para girar finalmente la llave. A continuación, 2 historias más increíbles sobre herencias inesperadas y secretos familiares. Haga clic para descubrir qué otras sorpresas le esperan. Y no olvide suscribirse para acompañarnos mañana en otra historia increíble.